Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana way tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu tayatawa ka spurana inhana way Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiros, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. La EPS indígena Anas Guayú te invita al Simposio de Salud Materno-Infantil con enfoque intercultural, un evento académico gratuito que reúne el talento humano en salud. Serán 2 días para aprender, dialogar y fortalecer juntos el cuidado de la vida desde una visión integral y respetuosa por nuestra cultura. Te invitamos este 4 y 5 de septiembre en el auditorio del Centro Cultural Licerio Tomás Pana del municipio de Uribia. Participa, comparte saberes y súmate a esta apuesta por el bienestar de nuestras madres, niños y niñas. Unidos por la vida, Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. TPSI ka Anas Guayú hena hirri purone yoto mure uso pnate kachon wakat na tana pnate tepich kanairu skuai pamahatu Guayú taskuai parihun hat yoto ko chanhat surut out kahari ke yote kat auditorio Centro Cultural Licerio Tomás Pana chasuru chipki Uribia hoja so piencho tarai encarich kashike septiembre no huya kachi ret kapa hairapa husaki rapa hanahia pura pangsa inten kuat tawa ka hutum na puna yaru na yukana na tepich kana iru na pushwari wain pain war wane waku aner kuat putu waya tanke hiya kana to waya kana smate EPSI ka Anas Guayú na hauchi wai ari hona. El tema de la semana. Hehoru te putu han hat kara so semana katu. Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Tú y yo hablemos de salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú que cada viernes les entrega información clave para el cuidado de la vida. Hoy hablaremos de un tema que requiere atención y conciencia, el cáncer de colon, una enfermedad silenciosa pero prevenible si se detecta a tiempo. Para hablar sobre esto nos acompaña el doctor Juan Bautista Frías, médico internista y experto líder de la EPS indígena Anas Guayú, quien nos explicará cómo identificar señales de alerta y qué hacer para prevenir esta enfermedad. Bienvenido, doctor. Watamar un pusho anayat sihoru so el katu saltawara que el capuch otam sitio to costunte EPSI ka Anas Guayú asa que hier pusho are muy oni wire mayu so que el katu o 29 en Carich Cachica de agosto no que 2025 asha en chico en casa hout na guanure mauria cáncer en colon tomna kasuru na yurane nyura Guayú shura Guayhiero toyo tor otamsia asha en chico hamai sai Otahamui Zapa Patroanurica, Naiwan Guayú, por este ante a Shiara por no manche. Ani Wamachi doctor que Juan Bautista Fría, médico internista, Ota Ñaca y Atasho más EPSI ka Anas Guayú, que Hanchik Hamu Squat, Paspura, Watehan South Naiwan Cáncer, Colon, Naiwan Guayú, Otamsi Hamu Tinsaim High Suri Wat Tuna. Doctor, para empezar, ¿qué es el cáncer de colon y por qué debemos prestarle atención? Para hat kasaki ran doctor que caso entre cáncer mana que na colon o tajamos pruwai ma na surya o tun shia hamos wai ma ka kasamos mayen so yustu caso vai sapaka. El cáncer de colon, también conocido como cáncer colorectal, es una enfermedad en la que las células del colon, o sea, el intestino grueso o del recto, crecen sin control o de forma desordenada.
¿Por qué es importante estar atento al cáncer de colon? Porque es uno de los tipos de cáncer más diagnosticados y lamentablemente más mortales si no se detecta a tiempo. Se puede prevenir. En la mayoría de los casos de cáncer de colon se desarrollan a partir de unos pólipos que son unos crecimientos anormales de la parte interna del colon, de la mucosa del colon. Estos son no cancerosos que con el tiempo pueden volverse malignos. La detección y extirpación de estos pólipos a través de exámenes de rutina como la colonoscopia pueden prevenir este tipo de cáncer. También se puede realizar un tratamiento eficaz cuando se diagnostica en sus etapas iniciales, bien sea en la etapa 1 o en la etapa 2. El tratamiento suele ser muy exitoso. La tasa de supervivencia a 5 años puede ser superior al 90%. En cambio, si se diagnostica en etapas avanzadas, el pronóstico es menos favorable. Anure nek doctor que sop na kasai wa hotel cáncer de colon ko terasiat wanurika o urut que te cocorrets que wayu te nyira rak te katnai meret eyo ka terra epirahas hok o urut anasia he pasant na mal nari de wayu nari de nyira ain te colonoscopio maka no muy te han que ka hant ni ka mal terra unos parahana hant na mayen pan me pisa wayu stom pero hant na mal ella chique no perrahne en nas tharrai huya ana wayu hinap chique tharrai ka huya ana sha emunis ka hamai wayu alatit que chique ter shinna tharrai huya chique no perrahne smater cáncer de colon ko arat chique pero mose ya hantra mal hanari rehne mal rut ka ne chulu munter her de pehekal hanai wane wayu ko hiyu toro yu rut ka pan no hot morin to wane ka na wayu ter wane ka manaisa yut sne wane rete hana mayen po wayu stum ya se hanari rehnari hanari pushwa watwa ya kare pur huya ka taina anai hiya anari hai humai hanari watwa ya kare hene wale moyu ni wayu mayu. La desnutrición no solo afecta al cuerpo, también impacta la mente y el ánimo. Puede causar fatiga, dificultad para aprender, mayor riesgo de enfermedades y menor rendimiento en las actividades diarias. Cuidar tu alimentación es cuidar tu vida. La salud empieza por lo que comemos. Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Te puch desnutrición manakat eir kana moit na iruku na iruku na te pitch kana iru ayu stel starup na wayu tu ayu snekirup na isas na chikina kuat na te pitch kana iru chapas na nots ka sai na ya wata te mure usata yuri snan kam ke nohri ruwain mahina wachoni ke ta nohri wain mahin wane wer sku otamsia wain mahina suri iha haim hate kun nikaka wane wer na ku pangsa hutuma loto hutun kuat pataka sai tana kana moi wane wer na ku te pitch kana te hanai ki te psi ka anas wayu homo hiya kanairo hana hauchiwari honorario. Doctor, ¿cuáles son las principales señales de alerta que pueden indicar la presencia de cáncer de colon? Kase nakanai wan wayu ustehan hat pa na hotel cáncer colon con nai wan wayu pero ustehan hat ya. Con respecto a los síntomas, a menudo el cáncer de colon no presenta síntomas evidentes en las primeras etapas, lo que lo hace una enfermedad silenciosa. Cuando los síntomas aparecen, la enfermedad puede estar más avanzada. Entre estos síntomas tenemos cambio en los hábitos intestinales como diarrea o estreñimiento con mucha frecuencia, sangrado rectal o sangre en las heces, molestias continuas en la zona del abdomen como calambres, gases o dolor, sensación de que el intestino no se vacía completamente durante la defecación, debilidad o cansancio, pérdida de peso involuntaria. Por estos motivos es importante que se hagan las consultas frecuentes o chequeo frecuente de manera regular con su médico tratante.
ano pot shaman tenai ma inte hanta wan wayu nai retro musnik doctor ke terkangset ka no hots ak han ka sai nai nani hi hamu wan le mas yotos hi mat sne le wan re shin nai ma yen pani yesa man kan ni re nai no una pa ka ka re sha no una pa han ka ota musiania ma una pa han sai piyama ka i apa no ka i o ni ha la no more man ke mai sot ke janle rupna cheke ha ke janle kan nai no mun tera ni re kan tamu o tamai mat sen kai na hamus mat sen ka tamus ma pusa kai dai no more ne non te ha ka san ka sir ha rut ka ma ten chua nse he ha hanari ren wane wai ru ku hi ru ka set na ta te no hi rapo ha nai rut ka ma te re rupna o na ma ten ru mun te re le ka pe ka ha nai wane wai ru ku. Presta atención a tu cuerpo. Algunos síntomas del cáncer de colon pueden incluir diarrea o estreñimiento frecuente, sangrado rectal o sangre en las heces, dolor abdominal, sensación de que el intestino no se vacía del todo, debilidad, cansancio y pérdida de peso sin causa aparente. Detectarlo a tiempo puede salvar tu vida. Si presentas alguno de estos signos, acude a tu centro de salud más cercano. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Pirka pasan piru kwane wairesku. Pai mahirapa. Tu wanere cáncer de colon monaka. Terra apa se iha. Apa suat tasari me itani o tamsia pi itali isha. Sakap na tu chaka. Aire muy wana puna apa. Aire muy pushwari pure rupna. Pirka sumai te matsan repai. O tamsia muy mapusa kai pai wanepi. Amuro istu pawanka. Pirka pasamai te. Arret ka wesh pisurum terher repehikat pura. Pirher renchi huntena iwau mar nohari wa mayempia. Senoi muito PSI ka anas wayu. Por anai chimpia te anen hi wane wairuku. Anas nau chiu estuari no la urai. Finalmente, doctor, sabemos que la prevención es clave, pero nos gustaría que nos dijera qué medidas podemos tomar en la vida diaria para reducir el riesgo de cáncer de colon. Skene wamoi ai mahirasho skete amoi tu akuai bane wai purka kat pusho pura no holina wa hoins por truanere ka cáncer de colon monaka kaswai mahai hat kaka. Hay una serie de medidas y cambios en el estilo de vida que podemos adoptar para reducir significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de colon. La clave está en la combinación de hábitos saludables y la detección temprana. Entre ellos tenemos, en primer lugar, tener una alimentación saludable, aumentar el consumo de fibras, limitar las carnes rojas y procesadas, reducir el consumo de alcohol, evitar alimentos ultraprocesados. En segundo lugar, tenemos realizar actividad física, mantener un estilo de vida activo es crucial. Tercero, controlar el peso, ya que la obesidad y el sobrepeso están directamente relacionados con un mayor riesgo de cáncer colorectal. En cuarto lugar, podemos indicarle a la población en general evitar el hábito de fumar. En quinto lugar, hacer chequeo y pruebas de detección frecuentes. El cáncer de colon suele desarrollarse a partir de pólipos precancerosos. Las pruebas de detección como la colonoscopia permite identificar y extirpar estos pólipos antes de que se conviertan en cáncer. Se recomienda que las personas con un riesgo promedio comiencen las pruebas de detección a partir de los 45 años. Si tienes antecedente familiar de cáncer de colon, pólipos o alguna enfermedad intestinal, debes hablar con tu médico para determinar cuándo y con qué frecuencia debes realizarte los exámenes. Amoi ten cuerpo no wayu na nai mahai mus doctor ke para hanare mai te casa wai re ka tu ka ka wane wer waku ai mana awana has waku postuma se wanok ten wane wer ku te casa ke ruama na para nai te non te huru intente e waku pa ka wane wer waku moi mai ia sa moi ma te aku pa ka per pang sai te anai hat te wer ka intamin tu we kenka
no rin we kinter ai kawa ker ter posias kali ter poter hot kali kas pushwa ta ikene ke ter karu swat hari ter wanle ke ska hamin hot wat ter sa kakat wat tasari ka sa kakat ana ha ka squat por kaskari en ter abs wanle wamu waya kana ro ter posias kali rai kene ke pushwa no ik pansa ik kas chong uno ti aroshka te kakat ot sa wane pi win pansa tum te ik ka mushni hok kuaro ik hai ma hi kana kaus po kana shak ha warai te pa hi huata pa warai te no moto hi shaka to hena no kama wane pi na kai hari kana kama ga postur wanure ka tra na mo hurup na yule tasaka wane pi hiya tartuma no sen wane pi tra post wanure hotra cancer kolo manakas ga mai si hanyira ro na chiwayu kai mayem shi wani chiru hakya hirut ka pa hanali rapan man chi tok tok ke raha kana hiya o te hirika hanta pa hana bien chiki harari man hoyese hirut ka pa hanali rapan kamai aine tre colonoscopio manaka mai te hane kau kasan wa hanani o tayir le hanai ke pisan wale moyo no hoyor han hanai retro wanurika moshi hemonore hai rapan ha kuaro tum tan maka chi tok tok ke pro wanai hanai hiya hai na te mun pushu al te sai ha ka mai push late ne chiki musnaki mai so kai ka te chi tok tok. Muchísimas gracias a nuestro invitado, el doctor Juan Bautistas Frías, médico internista y experto líder de salud de la EPS indígena Nasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nosotros en nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Super Salud. Anaya otsehoru ale moyo sa hapa hit entre puch tunta wara ke te puch o tamsit stuntu yo to costunte EPSI kana suayo anaya sana doctor que Juan Bautista Fría, médico internista sa hon que en si kama intende wakuai si pahe der wanure ke tuanai henai hiya kan horu ter kanuri ke cáncer de colon monai anaya otsemia kan win pe origen wapuhe origen uch tu han kana o tan chan kan parai ma wayu soto han tuanure ke henai suai pushwal manai mushnyake hirut kap hirher spikaneti sothane pochka hiya kana to waya kana hirashi way purana